Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y por supuesto siempre compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con estos mensajes en torno a una mejor pareja, una mejor vida, una mejor calidad de vida, una mejor vida de calidad. Porque la calidad de vida no las ponen otros, la vida de calidad la hacemos nosotros. Así que gracias por sintonizarnos. Les recuerdo mis redes sociales, @fragacarlos en Twitter e Instagram. Recuerde una página web que tengo que se llama fragacarlos.com, donde usted se puede registrar para la charla de los lunes. Y además tengo un canal de YouTube que es impelable, que es Carlos Fraga Oficial. YouTube Carlos Fraga Oficial. Usted se suscribe, es importante que se suscriba porque eso reditúa y permite seguir haciendo contenido. Eso está lleno de contenido, pero lleno de contenido. Así que Carlos Fraga Oficial en YouTube. Bien, amigos, hoy vamos a hablar de herramientas, posibilidades en esta nueva realidad que nos tocó, en este nuevo momento histórico que nos tocó, con una realidad bastante particular, además una realidad única, no la hemos vivido, inédita. Por lo tanto, vamos a hablar con esto con una gran amiga, una amiga además que yo respeto mucho. Ella es terapeuta, ella es coach, ella está absolutamente siempre investigando y metiéndose en el mundo de esto, de las herramientas posibles para los demás. Ella es Ana Cristina García y está con nosotros. Bienvenida, mi amor. Qué placer tenerte de nuevo, porque tú has sido invitada frecuente al programa. Gracias, Carlos. Ana, que de verdad que la pandemia pareciera que es un tema que nos vamos a olvidarlo o que ya deberíamos hablar de otras cosas, pero es que la pandemia marcó la historia de los seres humanos que estemos vivos para siempre. Por lo tanto, hablar de la pandemia y de una nueva realidad que aún no hemos visto, que no sabemos de qué se trata todo lo que va a pasar luego de esto. Se habla de un cambio de orden, pero no sabemos por dónde. Se habla de una normalidad y no la vemos, ni la presentimos. El hastío a veces se come al miedo, y al tragarse al miedo entonces nos descuidamos y nos volvemos muy anárquicos. ¡Wow! Tenemos ahí una mesa muy servida. ¿Qué hacemos con eso, Ana Cristina? Bienvenida. Una gran mesa, gracias. Sí. De verdad que yo creo que lo primero que tenemos que deslindar es ese término de nueva realidad o nueva normalidad, que no es a raíz de la presencia del coronavirus en nuestra vida. Yo en particular estoy siguiendo lo de la nueva normalidad por lo menos desde el año 2015, pero se está hablando inclusive desde mucho más atrás de 2015. Entonces, y entendiendo esta nueva normalidad o esta nueva realidad, como ese estudio que han hecho los expertos en tendencias económicas, porque de alguna manera tenemos una normalidad que está afectando con nuevos modelos el mundo laboral, el mundo relacional, el mundo de la educación y la formación y por supuesto las formas de consumo. Entonces, esto viene de alguna manera a enseñarnos que vivir bajo un modelo, bajo una forma de incertidumbre, de poca fragilidad, es lo que va a estar y lo que va a regir de aquí en adelante. O sea que necesitamos, y esto es importantísimo, la educación y la preparación va a ser básica para poder vivir e insertarse en esta nueva realidad. Qué interesante. Te entendí de poca fragilidad, me imagino que es de mucha fragilidad lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, de mucho riesgo y mucha fragilidad. Eso es, mucho riesgo y mucha fragilidad, porque realmente es un término que ahora tenemos que acuñarlo cuando era un término que nos daba terror. Total. Cuando tú querías de repente ofender a alguien o disminuir a alguien, podías decirle, no, Carlos Fraga es un tipo muy frágil para eso, ¿sabes? Era casi un término ofensivo, y hoy en día es un término que se puede rescatar, porque creo que pasamos de una cultura del éxito hacia afuera a una cultura de el cuidado hacia adentro. Y eso, por supuesto, nos va a llevar muchos años, pero ahí estamos. ¿Por dónde podemos empezar esto? Una vez que entendemos que de verdad, es decir, aceptamos, porque yo creo que el primer paso es aceptar que estamos en un periodo desconocido, inédito, no hay huellas al respecto que podamos ver hacia atrás. No hay referenciales. No hay referencia. ¿Por dónde podemos agarrar esto? Yo creo que en la forma como yo lo enfoco, Carlos, hay cosas que debemos desprendernos para entrar en esta nueva realidad, para después incorporar. Hay que vaciar para después incorporar. Correcto. Una de las cosas que yo creo que debemos revisar, porque yo creo que esto es una invitación a revisar continuamente, es nuestro mundo de las convicciones y nuestro mundo de los conceptos. Claro, las creencias. Total. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque este es un oxígeno, esto es un elemento que
totalmente oxigena el aferrarse y el apegarse. Y este es un momento para dejar fluir, para danzar en esta fragilidad que nos coloca en qué hago con esto, cómo lo manejo, ¿no? Entonces, las convicciones y el mundo de los conceptos es algo que tenemos que estar revisando constantemente. Y cuando yo escucho, con mucho respeto, cuando yo escucho, no, para estos cambios y esta nueva realidad necesitamos aprender a adaptarnos. Y yo creo que no, Carlos, porque si hay algo que está, que fija la tendencia, es la aceleración de los cambios. Okay. Es una velocidad con lo que se están presentando los cambios y la información que tú no llegas a recuperarte. Entonces, el adaptarse, cuando ya hay algo que se te está viniendo encima, te va dejando como rezagado. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es, lejos de que sirvió en un momento cuando los cambios eran progresivos, claro. pero estamos hablando de que es un abandono de una mentalidad de continuidad, de proyección a largo plazo, del para siempre, para incorporar una mentalidad de movimientos continuos, donde yo tengo que tener una capacidad para responder, básicamente de tener una mentalidad y una acción que se llama disruptiva, que es esa capacidad de crear y de tener ideas continuamente, poder danzar con esto que es tan novedoso. Sí, hay un poco un juego de palmera, ¿no? Sí. De ser esa palmera que se mueve en torno a un viento muy fuerte, pero sin embargo tiene la fortaleza para no dejarse quebrar. Me parece muy interesante, es verdad, porque no es meramente que te vamos a cambiar de casa, no te vamos a cambiar de casa solamente, sino que te vas a cambiar de esa casa a otra casa, a otra casa, a otra casa, a otra casa, y lo importante es que puedas hacer hogar rápido en donde te encuentres. Vamos a una pausa, esto está buenísimo, así que Ana Cristina García conversándonos de herramientas para esta nueva realidad que se aproxima, que estamos viviendo, que ya estamos en ella, que bueno, no sabemos muy bien de qué se trata, pero vamos, enseguida regresamos con mucho más aquí, Fragamente Hablando, tercera temporada. Además, si usted la sigue en Instagram, usted va a ver todos sus posts y todos están ligados a eso, a preparar a su gente para los procesos de cambio. Y evidentemente, bueno, ella más pertinente ahorita no puede haber otra. Eso y una mascarilla es lo más pertinente. Ella y una mascarilla. Así que, Ana Cristina, todo esto tiene un factor fundamental, que es el factor del encierro. Esta cosa de estar a salvo, que lo podemos llamar encierro, confinamiento, quedarse en casa, ha generado una desestructuración emocional muy fuerte. Porque bueno, pensamos que era una cuarentena, resulta que no es una cuarentena, no es el doble de una cuarentena, ya estamos por los 100 y pico de días. ¿Cómo manejar allí todo eso que irrumpe en el ser humano? Te irrumpe el hastío, te irrumpe a veces la desazón, el querer dejar todo. ¿Cómo manejamos esto, no? Porque lo vemos en los síntomas del estrés de la gente. Los médicos me informan, mis médicos amigos me informan la cantidad de gente estresada y diferentes síntomas, con la cantidad de gente deprimida, me informan los terapeutas. ¿Cómo manejamos esto? Yo creo que la presencia del coronavirus en nuestra vida viene a ser un desafío a la conciencia colectiva. Okay. Sí, el aferrarnos, porque el ser humano en línea general siempre se resiste a los cambios. Y el pretender aferrarnos nos va a hacer más doloroso el proceso. Y eso es bueno entenderlo. Que no es sencillo, lo sabemos. Que vivir bajo una incertidumbre también sabemos que es dificultoso, pero es parte de la vida, Carlos. Claro. Y además se nos sentó en la mesa. Sí. La incertidumbre que tanto miedo le teníamos se nos sentó. La muerte que teníamos miedo se nos sentó y ahora vivimos con ellas ahí. No te pidió permiso, es contundente, es una velocidad importante y va a ser parte de nuestra vida. Poder comprender, y yo lo digo cada vez que puedo, dentro del lenguaje de la vida, lo desconocido, la incertidumbre y el riesgo es su configuración. Y lo que tenemos que asumir es una nueva configuración. Que podamos estar de acuerdo o no, cada quien verá. Claro. Que no nos guste, cada quien verá. Pero es una configuración. Punto. Sí. Ya hay que asumirla. Cada quien decide cómo llega, cómo la acepta, cómo la incorpora. El estrés
es esa resistencia a lo que es. Claro, claro. Ya, es lo que es. Claro. Por eso es que una de las primeras partes, creo que tú lo mencionabas en estos días, la aceptación es sumamente importante. Tú sabes que acabo de leer, yo estoy permanentemente viendo a gente que son mis mentores, yo los llamo mis mentores, y uno de ellos es Gabriel Reolón en Argentina. Y Gabriel decía el otro día una cosa muy interesante, porque él decía, nosotros pensamos que estamos en un proceso de aceptación, pero es que la aceptación arranca cuando tengamos conciencia del duelo, y la conciencia del duelo viene cuando nosotros empecemos de verdad, ya las vacunas estén listas y ya estemos saliendo del proceso. Mientras estemos todavía en el proceso, las aceptaciones van a ser de a gota, vamos a ir como de tanto a gota, y por eso el proceso se nos vuelve de tanta resistencia, ¿no? Sobre todo que hay algo que comprender, Carlos. El coronavirus es un hecho improbable, fue un hecho improbable. Ok, claro. Ya dejó de ser improbable. Claro. Posiblemente no sea el único hecho improbable que se presente. Claro. O sea que está actuando como un acelerador dentro de esta nueva realidad. Sí. Se pueden presentar otros que no tenemos ni la más mínima idea. Entonces, es ese aprender a danzar. Hay un autor que a mí me encanta, que es una santa ley, que él tiene un libro que se llama La Antifragilidad, porque dice, hay que aprender a danzar con el desorden, con el caos, con la crisis y con la incertidumbre. Hay que incorporarla. O sea, eso es como el alimento, tu plato preferido de todos los días, la incertidumbre se te va a convertir en un alimento. Fíjate que estamos grabando este programa además en tiempos de Mercurio retrógrado. Usted puede que crea o no cree en Mercurio retrógrado, y eso es otro problema. Yo no estoy hablando de una creencia rígida ni nada por el estilo, pero evidentemente uno lo nota, las comunicaciones se empiezan a caotizar, lo inesperado empieza a salir por todas partes, entonces tú tienes planificado ir a un sitio y bueno, resulta ser que las calles están cerradas, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo siento que todo eso hoy en día, porque el Mercurio retrógrado ha existido siempre, pero hoy en día se vuelve como gimnasios, como gimnasios de realidades que vamos a vivir ahora en un continuum, como tú dices, y en una permanencia constante. Yo estoy absolutamente claro en lo que tú estás diciendo. Me parece además más claro imposible. Es decir, vamos a vivir en medio de esto y tenemos que aprender a vivir con esto, porque eso, sin duda alguna, nos vuelve más humanos. Y yo creo que los procesos, independientemente, para no filosofarlos ni ponerles tal, ¿de qué se trata esto? De la evolución. ¿Y de qué se trata la evolución? Que comprendamos de una buena vez y actuemos como lo que somos, seres humanos, no como dioses. Evolución pura y simple, en su Simple, estado más clarísimo. puro. Qué bueno, qué bueno. Comulgo absolutamente con lo que estás diciendo. Y hay algo importante, Carlos, que hay que considerar. Estamos ante la presencia de la cuarta revolución, que es la presencia de la digitalización en todos los procesos, Claro. de la inteligencia artificial en esa interacción. Y el ser humano es lo rescatable y lo valioso en todo esto. Por eso es que tenemos que prepararnos. Un aprendizaje continuo, la aceptación, estar, Carlos. La presencia. ¡Wow! Presencia. Presencia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estar allí. Qué bueno. Porque aparte de darte calma, sosiego, te va a bajar los niveles de ansiedad considerablemente. Claro. Entonces, estar presente es importantísimo. Es una suerte de no me lo quiero perder. Sí, es gracias a Dios que estamos viviendo. O sea, a mí me parece, dentro de todo, Claro. dar gracias por estar acá. Por supuesto, nada fácil, pero qué bueno que lo estamos viviendo porque vamos a ser testigos de cosas que nadie va a poder ser testigo, generaciones posteriores no van a poder ser testigos de todo esto. Vamos a una pausa, estamos hablando con Ana Cristina García, estamos hablando de herramientas para esta nueva realidad que estamos viviendo aquí en Fragamente Hablando en su tercera temporada. Quédese allí. A danzar en la incertidumbre, en el no sabemos los resultados, enamorémonos de los procesos, porque todo esto es evolutivo y todo esto nos va a llevar sinceramente o sencillamente a volver a ser seres humanos. Y hablamos de un factor fundamental que es la presencia, una cosa que perdimos. En el camino, todos los que hoy en día pues pasamos de una cultura a otra, dejamos por allá botados la presencia. Entonces la gente cree que el amor tiene que ver con que, bueno, si yo estoy aquí, no, tú no estás ahí. De ti hay ahí un 25%. Hemos perdido esa situación de estar presentes en el amor, en las relaciones, en la familia, en mí mismo, en mi cuerpo, en mi escucha, en mi ser. Esto obliga puertas adentro, pero a gran profundidad.
Otro elemento que tenemos que considerar, Carlos, es el aprendizaje continuo. Tenemos que volvernos aprendices de todo lo que está sucediendo, porque es tal la velocidad con que la información está llegando, que no se trata de saturarnos de información, sino de esa presencia, de ese filtrar, de ese drenar, de ese saber dónde estoy yo ante lo que está sucediendo. Y aquí tenemos que incorporar un elemento muy importante, que es la flexibilidad. La flexibilidad. Volvemos a la palmera, ¿no? Por supuesto, la flexibilidad, porque dentro del cerebro triuno, en la parte del cerebro básico, hay unas inteligencias, y una de ellas es la inteligencia de los parámetros. Y esto nos está moviendo todo lo parametrizado. Yo tenía mi vida de la A hasta la Z, así amanezco, vengo, entro, salgo, y esto te está moviendo los parámetros. Qué bueno, porque todo eso es cultura, ¿no? Y claro, venimos de una cultura donde está planificado. Usted estudie para que se gradúe y no le falte trabajo nunca y pueda tener una familia. 35 años, 30 años, un apartamento propio o una casa propia para luego tener... Es decir, veníamos con una programación que era aplaudida por el afuera, basada en el tener, no basada en el ser, y de repente nos pusieron y nos dijeron, el tener no tiene ninguna posibilidad, el tener no tiene ninguna gracia, así que vamos ahora al ser. Qué bonito. El movimiento es tal, Carlos, en estos días estaba interviniendo en un foro y decía que de aquí al 2030 el 85 o el 93% de los empleos que van a regir todavía no han sido creados. Exacto. O sea, tú dices, wow, claro. ¿De qué magnitud el movimiento que estamos presentes? Entonces nos corresponde ejercer ese conocimiento primero de nosotros para poder filtrar y poder tamizar todo lo que viene llegando. Es tener osadía, es aprender a arriesgar. Lo que pasa es que la gente tiene el concepto de que el riesgo es una lanzada al azar. Correcto. No, es el producto de una preparación donde tu aprendizaje te va a decir esa misma autorregulación. Claro. Aquí me excedo, aquí no, aquí recorto. Pero hay que pensar y actuar de manera disruptiva. Estoy totalmente porque esto vino para instalarse y nos va a rezagar si no nos preparamos para vivir. Claro. Y hay que entonces hacer el gran duelo, el inevitable duelo, de lo que yo creía que eran factores como seguridad, estabilidad. Imagínate tú la estabilidad. Hablar hoy de estabilidad es... ¿De qué se trata la estabilidad hoy en día? Si ¿por dónde la agarramos? Eso es una olla caliente en pleno fuego. Si te lo agarras, te quema. No hay posibilidad de agarrar estabilidad. La estabilidad tendremos que ver en qué evoluciona y hacer ese duelo, porque yo sé que hay mucha gente, mucha gente no, empezando por uno, que ya tenía esa planificación de mi trabajo está ahí, yo me mi trabajo, y ahora no. Pero si yo no soy tecnológico, pues es por ahí el camino, te vas a volver tecnológico, así sea a palo, pero te vas a volver tecnológico y entonces ahí la palmera empieza, ¿no? Bueno, vamos a aprender poco a poco, sin apuro, sin empujones, y ahí vamos construyendo, ¿no? Porque es que lo que quiero decirles con todo esto es que es a todos, no vayan a creer que Ana Cristina está hablando desde una nube maravillosa porque ella está más allá, o que yo estoy hablando desde que yo lo superé. No, esto es, pero estar muy pendiente de los duelos, porque hay muchas cosas que el duelo va a permitir que la dejemos ir. Sí. Que incorporemos, es decir, dejemos ir déjame ver con qué me quedo, pero lo demás lo saco porque me hace un bulto. Es como los CD. Es igual que los CD. Todos tenemos CD en la casa y no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos realmente qué hacer con ellos, porque hoy en día con un botón tú tienes toda la música que te dé la gana, la que te imagines y la que nunca te imaginaste. Entonces tú dices, y yo tengo 10.000 CD, ¿qué hago con ellos? Los vendo, ¿quién los compra? Los boto, ay, qué lástima. Los quemo, ay no, mis CD es que tienen un recuerdo. Entonces el perolero por todas partes hasta que un día te cansa y sales de todo eso. Y es fuerte, Carlos, porque si la educación y la formación, se está hablando de que va a haber una modificación desde la edad primaria hasta el posgrado. Yo imagino estos padres que tienen estos adolescentes que necesitan iniciar una carrera universitaria. O sea, hay que recomendarle calma,
calma, porque eso de establecer lo que toca es decir lo seguro, porque... Y apertura, porque hoy en día hay profesionales que no nos los imaginábamos y son profesionales maravillosos, unos artistas estupendos como los tatuadores, por decirte uno, los barberos, es decir, antes que eran oficios antes de quizás de segunda ralea, pues hoy en día son primeros en las transacciones de las ciudades, son los primeros. Sí, hay que abrir el corazón, la mente y los ojos. Oye, Ana Cristina, interesantísimo, gracias, mi amor. Seguirás viniendo muchas veces porque además que te quiero, te admiro, te profeso, además te sigo permanentemente porque veo todo, oye, tu pasión por lo que haces y siempre serás invitada. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, a ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa aquí en Fragamente Hablando en su tercera.